Quiero invitarles a que abran sus libros sagrados en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Relaciones piadosas. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios piadoso? Relaciones piadosas. Capítulo 7 de San Mateo. Leamos del verso 1 al verso 6. Honremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Así como estamos, Señor, te agradecemos esta tarde por este tiempo, por este momento, Señor. Bendito sea su nombre, reciba la gloria, la honra y el honor. Bendito es tu nombre, bendita es su palabra. Que en esta preciosa hora, Señor, mis labios sean, Dios mío, guiados por el Espíritu Santo, dirigidos por las palabras suyas, Señor, y que sea su Espíritu Santo tomando el control de mi mente, mis pensamientos, mis deseos y de todo lo que tengo, lo que es mi consciente, mi inconsciente y aún mi subconsciente. Me someto a tu voluntad. Que en esta tarde podamos hablar una palabra suya y que este pueblo esté receptivo para oír su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén y amén. Pueden tomar asiento. Dios es un Dios piadoso. ¿Sabía usted que Dios es un Dios piadoso? Este pasaje pareciese ser duro y drástico, y los que tienen Biblia, ¿cómo decirle?, con una explicación más avanzada o con más contemporánea, van a encontrar que las letras de este pasaje están en rojo. Quiere decir que Cristo dijo estas palabras. El apóstol Mateo, unos 20 años después de que Cristo padece, el apóstol Mateo escribe haciendo memoria de estos pasajes que Cristo les enseñó a ellos. Y esta tarde queremos estudiar un momento acerca de relaciones piadosas. La iglesia necesita conocer acerca de la piedad, porque conociendo el principio de la creación, Dios creó la humanidad en un eje. El hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios coloca a Adán en el huerto del Edén, lo hace un hombre sin maldad en su corazón. Es decir, que el hombre no tenía malicia ni maldad en su corazón. Eso fue lo que Dios creó al principio. Pero reconociendo todos lo que sucedió en el huerto, lo que pasó con Adán y con su mujer, al haber desobedecido la mujer y haber entrado en esa transgresión de querer experimentar, porque no solamente la culpa es de Eva, sino también de su marido, de querer experimentar el pecado. Esa es una de las cosas que afecta a la iglesia terriblemente. Pero el mensaje de hoy, la enseñanza o la reflexión de este día, queremos enfocarla en relaciones piadosas. Cuando Adán sale del huerto porque el pecado los arrastró a salir del huerto del Edén, a salir de la presencia de Dios mismo, Adán no volvió a ser el mismo. Era el mismo hombre, pero con una personalidad diferente, porque eso es lo que hace el pecado en el ser humano. Lo arrastra a un carácter, a una personalidad diferente, a hacer actitudes o acciones o aptitudes afuera del contexto del llamado, del principio divino. Entonces, las relaciones piadosas que Dios le extiende a la humanidad se encierran en que primero nos amemos y nos consideremos a nosotros mismos. Ese es uno de los graves problemas del ser humano. El concepto que yo les quiero plasmar este día es que cuando la iglesia aprende a ver hacia adentro, cuando usted y yo vemos hacia adentro de nuestro corazón, nos consideramos a nosotros mismos y nos volvemos más receptivos a los principios divinos. Encontramos cuántas diferencias hay en los caracteres por la idiosincrasia de donde somos. Cada hogar
según las raíces, los fundamentos, los valores. Nosotros como iglesia, como personas, crecimos con los mismos valores. Hablamos español, la forma de hablar y expresarnos es muy parecida, pero dentro de todo eso, nuestros conceptos de persona, cada uno en su hogar recibió un principio diferente. Por ejemplo, mi madre era bien estricta conmigo. Mi mamá no me permitía hacer cosas que como niño a otros niños se les permite. Ya les he compartido parte de mi historia. Decir una mala palabra en mi casa era que se venía la casa encima, el techo de la casa encima, porque mi mamá no permitía una mala palabra de sus hijos, a pesar de que no le servía a Dios. Y esa es parte de la idiosincrasia mía. Sin embargo, los niños de los vecinos eran diferentes. Ellos las decían más grandes que el papá y que la mamá, porque la idiosincrasia de ellos, la cultura donde ellos se criaron es diferente. Entonces, cuando venimos a Cristo como iglesia del Señor, el Señor nos muestra que nosotros somos un origen divino. Nosotros como iglesia somos origen santificado desde la eternidad. O sea, nacimos en el mismo cielo. Por eso decía hace un tiempo, somos una embajada nada más en la tierra. Nosotros estamos aquí de pasada. ¿O hay alguien aquí que levante la mano que va a vivir para siempre? ¿Verdad que no? Nacemos y sabemos qué fecha nacimos, pero no sabemos qué día nos toca viajar. ¿Sí o no? Amén. Entonces no somos de esta tierra, somos pasajeros en esta vida. No somos eternos. Nacimos con un origen divino, dice la Escritura. Por eso el rey David, haciendo la introducción, dice las palabras: que mi embrión vieron tus ojos. Desde la eternidad ya Dios nos conocía. ¿Está entendiendo, iglesia? Porque nacimos con un origen divino, pero el pecado nos fue apartando de los principios con que fuimos engendrados desde el cielo mismo. Y el pecado es lo que hizo que Adán saliera del huerto. Yo le puedo decir que Adán, después de que salió del huerto, ya no fue la misma persona, ni su mujer, ni sus hijos. Algunos de ustedes que han leído el pasaje, que sus dos hermanos se pelearon. Imagínense que en el huerto eran felices, pero cuando salieron del huerto, dice que uno tuvo envidia de su otro hermano. Nacidos del mismo vientre, las mismas trompas, los mismos ovarios, la misma genética del ADN de Eva hizo nacer a Abel y a Caín, pero el pecado los separó, su carácter cambió, fueron diferentes. Hasta nuestros días el pecado sigue hollando, sigue hiriendo la iglesia. Pero Cristo nos llama en este pasaje a relacionarnos piadosamente. Eso es uno de los grandes tabús de la iglesia. Es una de las grandes dificultades como iglesia en esta generación, porque nos cuesta llevar nuestro corazón hasta la cruz, llevar nuestro ser entero a la voluntad divina y aprender que nosotros somos un origen celestial. Por lo tanto, debemos tener una diferencia, debemos marcar la diferencia. Entonces, veamos aquí, me están prestando atención. Dice el primer versículo, verso 1, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Jesús comienza hablando de juicio. Fíjese que ni Él, que es Dios mismo, ni Jesús, que siendo Dios, se atrevía a juzgar. Ni Jesús mismo, siendo Rey, Dios y Señor, juzgaba. Aceptó a Pedro tal con su carácter, aceptó a Juan tal como él era, aceptó a Marcos tal como él era, aceptó a Lucas, a Zebedeo, aceptó a Judas siendo uñas largas, siendo que le gustaba agarrar lo que no era de él, y así lo aceptó. Y hay mucha gente que me ha preguntado: pastor, pero ¿cómo es que Cristo no sabía que Judas era ladrón? Claro que lo sabía. Y esa es una de los principios de la iglesia mesiánica de nuestros días, que debemos entender de que Cristo aceptó personas comunes y corrientes dentro de sus primeros discípulos. O sea, la iglesia que él fundó fueron 12 hombres y los aceptó así para mostrarnos que él no hace acepción de personas, que Cristo está interesado en que nosotros entendamos que nuestras debilidades, nuestras imperfecciones no son el obstáculo para que alcancemos la misericordia divina. ¿Me está entendiendo? O sea, el pecado que pueda haber en el corazón de nosotros no es un obstáculo para Cristo.
El obstáculo está en nosotros, no en Él. Quiero que entendamos esto, hermanos. El obstáculo está en nosotros, no en Cristo. Él nos acepta. Por eso Él dice, venid tal como estamos, tal como somos. Y dice este primer versículo, que no juzgues, le dice, para no ser juzgado. Habla de las relaciones que los discípulos manejaban, tanto los discípulos que Él tenía, como los discípulos de Juan, como las otras sectas, porque no eran la iglesia, porque ellos se consideraban solo ellos para ser salvos. Entonces la secta es aquella que no acepta a nadie más, solo ellos. Si nosotros aquí solo dijéramos que solo nosotros vamos a ser salvos, entonces nos convertiríamos en una secta. Si nosotros aquí dijésemos que solo nuestra Santa Cena es la única que vale, seríamos una secta. Si nosotros aquí dijésemos que solo el bautismo de la iglesia, la de Asamblea de Dios, es la que vale, solo el bautismo de Asamblea de Dios vale, entonces nos convertiríamos en una secta religiosa, no en la iglesia del Cordero. ¿Está entendiendo, iglesia? Eso lo vamos a ver después cuando veamos las sectas y los falsos cristos y la apostasía. Eso va a ser en otros estudios. Estamos viendo aquí acerca de las relaciones piadosas. Verso 2. Si tiene su Biblia abierta, lea conmigo. Porque el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que mides, os será medido. Una de las cosas importantes, hermanos, que el Señor intenta hacernos entender, que nuestra relación como iglesia debe de crear un ambiente, de crear una cultura de piedad, que no podemos continuar como en el mundo, que no podemos continuar siendo como cuando estábamos en el mundo. En el mundo aprendimos eso porque el pecado conlleva a ese distanciamiento. Por eso Abel y Caín tenían diferencias. O mejor dicho, Caín con Abel, porque Abel era un muchacho que le gustaba simplemente adorar al Señor y levantar altares y adorar a Dios. A Caín le gustaba la casa, pero le cogió envidia, porque el pecado ya había entrado. El pecado ya estaba siendo parte de la humanidad. Entonces, ¿qué surge? Surgen las diferencias. Y esas diferencias son las que la iglesia hoy está arrastrando. Pero debemos ser libres. Porque las relaciones que Cristo nos llama es que aprendamos a esa convivencia, así como en el huerto del Edén. Que el hombre tenía pureza de espíritu, pureza de alma, pureza de pensamientos. Le dice el Señor a los discípulos, no juzguen para que no sean juzgados. Jesús nos manda que nuestra relación sea más piadosa que de proclamar o pregonar juicio como hermanos. Normalmente el hombre cuando le dan también quiere devolver, dando también. Si le dicen una, responde con dos. ¿Usted ha escuchado, hermanos, qué dice? Si me dice una, no me quedo callado, porque todavía falta madurez en su alma, porque todavía hay pecado en su alma. Escuche, pecado. Es que, por ejemplo, creemos que el pecado es fornicación, adulterio, herejía, ¿qué más? Creemos que el pecado es solamente brujería, creemos que el pecado es pornografía. No, hermanos, el pecado también es odio, rencor, que esos pecados no se ven, están dentro de nuestro ser interior, en el corazón. Y el juzgar a otra persona se convierte en una ideología de odio o de repudio, y eso tiene que ver con el juzgar a los demás. Entonces, ¿cuál es el principio cristo-mesiánico? ¿Cuál es el principio de Cristo en este ejemplo a la iglesia? Que aprendamos la relación piadosa. ¿Cómo, pastor? Veamos el verso 3. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Qué interesante. Jesús dice, mira, pero si hay un sucito en el ojo de tu hermano, pero tú que tienes una piedra dentro de tu ojo, ¿por qué puedes ver aquello y no puedes ver lo tuyo? Normalmente el ser humano es así. El ser humano siempre está en un orden defensivo. ¿Sabe que nosotros aprendimos a defendernos para poder atacar? Siempre el humano es así, pero Cristo siempre aprendió el principio que Él enmudeció. ¿Por qué? Porque es el principio del perdón.
Cuando uno aprende a perdonar y amar, aprende ese principio del perdón, de callar, porque eso conlleva prudencia. Hay un montón de cosas aquí que debemos verlas a fondo, pero en esta noche queremos sacar la esencia de la relación piadosa. ¿Cuántos en esta noche quieren ser hermanos piadosos y piadosas, hermano? ¿Le gustaría a usted aprender más a ser piadoso? ¿Cómo, pastor? Bueno, dice el verso 3, repitiéndolo. ¿Y por qué miras? Es una pregunta que Cristo le hace a los discípulos. Les dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver en tu propio ojo? Jesús sabía que los discípulos estaban necesitados de aprender eso, recordando las palabras de aquella mujer que la encontraron en adulterio aparentemente. Y los religiosos, ¿quiénes fueron que llevaron a la mujer que la encontraron en pecado delante de Jesús? Los fariseos, los saduceos, los supuestos intérpretes de la palabra de Dios, pero eran las sectas, o sea, los religiosos. Porque cuando una persona vive en un estado de religión, siempre va a estar señalando, y viendo el error de su hermano, y viendo el error de su hermano, y viendo el error de su hermana, y viendo y señalando el error de su hermana. Aunque sea una persona buena, aunque sea una líder buena, aunque sea una buena vecina, pero siempre le va a estar buscando el error. Porque comúnmente, digo común, porque es algo que comúnmente se ve en nuestros días. No vemos la virtud del hermano. Hemos encontrado muchas personas que dicen eso, tal vez un hermano líder en su congregación, si es que velo cómo se para ahí a hablar, vela cómo se para ahí a predicar, así es que es bonito, pero que, y comienza a buscarle los errores, porque aprendimos el principio farisaico, aprendimos el principio saducaico, no aprendió la iglesia mesiánica. Cristo dice: ¿por qué miras la paja que está? No miras la paja que está en tu ojo, sino que estás viendo la viga que está en tu hermano. O no miras la viga que tienes tú, sino que estás viendo la paja que está en tu hermano. O sea, Jesús decía: no estás viendo que un error tan pequeño en tu vecino, en tu hermano, en tu compañero, en tu compañera. Porque esto pasa y por eso se destruyen hogares, ¿sabía usted? Por eso hay divisiones de hogares, por eso hay hasta divorcios. Porque cuando el hombre empieza a ver un error en la mujer, no le acepta. Y tal vez son cosas elementales. Tal vez son cositas, hermano, que a la mujer se le quemaron las tajadas, un decirle así. Y por ahí comenzó el gran pleito porque a él no le gustan las tajadas quemadas. O que el hombre de repente no le gusta el café con poquita azúcar. Y esos errorcitos pequeños comenzaron a crear problemas. Porque él no ve las virtudes de su esposa, no ve que es una mujer honesta, sana, amorosa, llena de virtudes, que trabaja a su lado, que le echa ganas a la vida, que lo apoya en las cosas necesarias. Pero como hay un pecado adelante de los ojos, porque esto es lo que necesitamos hoy como iglesia vencer, el pecado que está delante de nosotros, la viga que está en el ojo, la viga que estamos teniendo en el ojo, que nos está afectando porque nos está convirtiendo, ese sucio en el ojo se está convirtiendo en un cáncer que está matando a la gente, que está matando a la sociedad, que está matando a la iglesia, que está matando a la familia, que está matando a los vecindarios, está matando a la sociedad entera, porque nos dedicamos a ser prejuiciosos. Pero miren lo bonito, Cristo interrumpe la sociedad con el principio divino y le dice a la iglesia que aprenda a tener relaciones piadosas. ¿Qué es una relación piadosa, hermano? Es cuando el corazón del hombre o de la mujer es sensible, sencillo. Cuando una mujer es sencilla en su corazón, humilde en su corazón. Cuando un cristiano o una cristiana es sencillo en su corazón. O sea, cuando vemos un error en la persona pero no le damos importancia, porque entendiendo el principio mesiánico sabemos que todos cometemos errores, que aquí es una clínica, este es un hospital, este templo es una clínica, o poder decir un hospital espiritual, donde aquí se reparan corazones, se reparan almas, se reparan pensamientos, se reparan aptitudes. Aquí nadie está mejor. Aquí al que no le duele la patita izquierda, le duele la derecha. Si no tiene un problema en el hombro, tiene un problema en la cabeza. Pero todos estamos aquí necesitados.
Y aquí quien se encarga de curar nuestras heridas se llama Jesús de Nazaret, a través del Espíritu Santo, a través del gobierno divino que es el Espíritu Santo. Él ayuda a que nosotros mejoremos, nos da las vitaminas, nos da las medicinas, nos da los antibióticos espirituales para que venzamos, para que mejoremos, para que curemos ese corazón, esa alma herida. ¿Está entendiendo, iglesia? Pero ¿qué sucede? Surgen un montón de enfermeras y doctores dentro de la iglesia, y uno dice que tiene esto, el otro dice que tiene aquello, y el otro dice que tiene aquello, y resulta que, hermano, la persona la metieron al quirófano, la desmembraron y le desmembraron todo lo que la persona es. ¿Por qué? Porque no pudimos aprender a tener ojos piadosos. Jesús tuvo misericordia de aquella mujer que le encontraron en pecado. ¿Se acuerda? Dice que estaba escribiendo en el piso. Los grandes sabios o los grandes hombres sabios dicen históricamente que posiblemente estaba escribiendo los nombres de algunos de ellos, los pecados de algunos de ellos. No dice la escritura, pero dice que estaba escribiendo en el suelo. Cuando trajeron a aquella mujer, mira, maestro, querían encontrarle, como dicen, el lado para acusarlo. Querían encontrarle el lado malo. Y es lo lindo que en Cristo, hermano, no hay lado malo. Todo es bueno. Y Jesús dice que con aquella sabiduría divina, mesiánica, se incorporó cuando escuchó las palabras de aquellos hombres. Esta mujer la encontramos haciendo maldades, la encontramos en pecado, en adulterio. ¿Qué dice la ley sobre ella? Escuche, ¿qué dice la ley? Porque así es el religioso. Utiliza el dedo señalador para legislar. Ley viene de la palabra legislar. Y dice que cuando Jesús se incorporó, les dijo: el que de ustedes esté libre de pecado, comience a tirar, arrojen la primera piedra. Y uno a uno se fueron yendo, porque todos sabían y sentían en su alma que eran hipócritas, pecadores. Las relaciones piadosas en la iglesia se construyen cuando tenemos un corazón sencillo, aprendiendo de que yo tengo un error, pero también que la hermana tiene otro, y que no nos podemos juzgar, solo nos podemos ayudar a salir adelante. ¿Cómo le puedo yo ayudar a usted, hermana? Hermano que me escucha, ¿cómo le puedo ayudar a mejorar? Mejorando yo. Por eso es un principio del judaísmo. Cuando yo mejoro, ayudo a mi hermano a mejorar. Pero nos convertimos en iglesia religiosa. Queremos reparar los problemas a la manera nuestra. Queremos ver y restaurar las personas, pero dentro de nuestros corazones está podrido. Dentro de nuestros ojos hay un cáncer, porque no nos alcanza para ver la piedad de Cristo. ¿Cómo nos atrevemos como iglesia? Pero esta noche estamos aprendiendo sobre la piedad. Diga conmigo: relaciones piadosas. Sonríale al vecino, dígale: seamos piadosos. Porque sabemos que hay errores. Pero hermanos, viendo el principio mesiánico, yo voy a decir esto: atrevámonos a creer de que si yo necesito cambiar, ¿cómo me voy a atrever a juzgar a otro que necesita también? Veamos este versículo más. Versículo 5. Hipócrita, dice: saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y es que mire, aquí hay algo importante. Cuando la persona no es consciente de sí misma, cuando el cristiano o la cristiana no es consciente de sí misma, se convierte en una persona que la hipocresía lo invade. ¿Por qué? Porque no podemos ver. Antes de que nosotros veamos para allá, miremos para adentro. Antes de ver a nuestro hermano que está enfrente de nosotros, miremos para adentro de nosotros. Si yo también necesito cambiar. Mire, una de las cosas que a mí me marcó, y escúchenme esto por favor, préstenme atención todos, que una de las cosas que a mí me marcó, que hoy me tiene aquí como líder de esta casa, como el guía espiritual, el pastor, una de las cosas que a mí me marcó fue esta. Yo quería que mis hermanos cambiaran. Yo quería que mis hermanas cambiaran. Yo quería ver diferente a mi familia, pero el problema es que yo tenía una tan grande viga dentro de mi ojo, o mis ojos, que yo no podía ver lo malo, lo podrido que había dentro de mí.
Hasta que en un retiro, en un ayuno, por eso es que ya viene la próxima semana, la semana de nuestra consagración, la semana de Yom Kippur. Creo que esta semana que viene es, bendito Dios. En un retiro, en un ayuno, el Espíritu Santo me dijo: ¿quieres que yo te use? ¿Quieres que yo te levante, mi siervo? ¿Quieres que yo te use fuertemente en la alabanza? Sí te quiero usar, me dijo el Señor, pero antes de usarte voy a limpiar tu corazón podrido. Hermano, me asusté, porque tú quieres que tu familia cambie, pero el que debe cambiar primero eres tú. El primero que debe cambiar eres tú, me dijo el Espíritu Santo. Hermana, escúcheme, por favor. ¿Cómo es posible que un muchacho de 25 años, yo tenía unos 24 todavía, 24 años para los 25, no podía entender que la mujer que me trajo al mundo es el ser más hermoso? Por eso es que hoy yo pregono entre los jóvenes y aún entre los adultos que amemos y honremos a nuestros padres, porque la Biblia nos manda un mandamiento, valga la cacofonía, nos manda un precepto con dos promesas. Cuando usted y yo honramos a nuestros padres, dice que hay dos promesas. ¿Están escuchando, jóvenes? Cuando usted honra a su mamá, dos promesas se le van a hacer cumplidas. Dice que vas a ser de larga vida y que te va a ir bien. Pero un joven que se porte mal con su madre, un joven que se porte mal con sus padres, dice la Biblia: hónrelos y le va a ir bien y será de larga vida. A mí no me puede ir mal. ¿Sabe por qué? Porque aprendí ese principio. Pero tenía 25 años, hermana, y no había podido discernir este principio. Que aquella mujer que yo trataba mal, escúcheme, porque le estoy contando testimonio, porque algunos de ustedes se hacen los locos, pero son malcriados en su casa, son irresponsables en su casa. Ni siquiera le ayudan a su mamá a barrer el patio, ni a barrer la casa, ni a mopearla. Y estoy hablando también para los maridos. Yo quería ser conocido por la música, porque cuando yo tocaba, yo cantaba, pero quería que Dios me usara, porque yo sentía que no era todavía el potencial que yo podía dar. Úsame, úsame, Señor, levántame, Señor. Y me metí en oración y en ayuno, 1 o 2 días, hasta que fui a un ayuno de 7 días. Y le dije: úsame, levántame, yo quiero ser usado. Cambia a mi familia, cambia a mi madre. Me dijo: el primer podrido, aleluya, el primer aguacate podrido es tu corazón, me dijo el Señor. Y lo voy a primero a limpiar para después usar. Y hermano, yo hasta paré de orar y abrí los ojos. Dije yo: ¿qué? Eres tú el primero que debes cambiar. Diga conmigo: soy yo el primero. Somos los que estamos en la primera fila, los que estamos en la línea, en la primera fila. No estamos aquí para señalar. Jesús nos muestra que seamos piadosos, que antes de señalar a nuestro hermano, nosotros somos los que tenemos más errores. Hay mujeres que quieren traer a sus maridos aquí, pero son más bravas que... aleluya. Es como quiere que su marido cambie. Toque a alguien y diga: te están hablando, hombre. Es que estas son las señales de la iglesia. Pero mire qué bonito, que aquí lo que estamos es creciendo. ¿Cuántos están creciendo con esto? Mire qué bonito. Jesús trata de hacernos ver de que no veamos hacia afuera. El sucio está dentro de su ojo. El sucio más podrido está dentro de nosotros. Entonces me dijo el Señor: no puedes amar, no puedes perdonar. Y me mostró todo el mal que yo hacía, porque yo era muy mal portado. Era malcriado, mal portado, hermanos. Yo trabajaba, ayudaba a mi mamá, pero era mal portado, porque el odio que yo albergué, yo no podía discernir. Porque es que mire, cuando la persona tiene una viga en el ojo, no discierne. Por eso es que esta noche esta enseñanza es importante, para que veamos para adentro. Porque si no puede ver para afuera, mire para adentro. Si usted no puede ver para afuera, por lo menos mire para adentro de usted. ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito mejorar? Es un principio para la iglesia mesiánica. ¿Qué necesitamos cambiar, mejorar cada día? Me dijo el Señor: no puedes perdonar, no puedes amar. Y me llevó a todo lo mal portado que yo era, porque no me avergüenzo, hermano. Hoy se lo estoy enseñando a usted con autoridad eclesiástica. Eso era yo. Si nos tocaba caminar por la calle, yo la dejaba a 1 cuadra. ¿Cuándo ahora, hermano? ¡Jamás! Mi mamá, mire, le extiendo el brazo, meta su brazo, viejito. Y ahí voy con mi viejito. A mis 25 años, hermano, escuche. A mis 25 años estoy en un ayuno. Y en ese ayuno el Espíritu Santo me habló, me dijo: antes de cambiar a tu familia y antes de usarte, voy a limpiarte a ti todo lo podrido que hay en tu corazón. Porque yo veía para afuera, veía los errores de mi familia, pero no miraba las vigas que habían podridas dentro de mí. Oiga, hermano, esto está fuerte, pero esto era yo.
No me avergüenzo. Escuche, y era ministro del altar. Hello. Era líder de la iglesia. Era ministro de alabanza. Por si alguno piensa que por un uniforme, por un carnet de diaconisa, de diácono, de ujier, de ministro del altar, de pipipi, papá, no sé qué, maestra de clase dominical, no. Eso no le dice a usted que somos mejores que los demás. Yo era el ministro del altar de una congregación muy grande, pero estaba podrido, necesitaba un cambio. Y en ese ayuno de una semana el Espíritu Santo transformó mi corazón y me mostró el gran cambio que necesitaba mi alma. ¿Está conmigo? Déjeme terminar este testimonio. ¿Y sabe qué sucedió? Ese día que el Señor me sanó, en ese ayuno que el Señor me sanó, yo regresé a casa. Y vea esto, hermano. Por la primera vez, hermano, en 25 años de mi vida, por la primera vez, cuando yo me bajé de aquel autobús, veníamos como unos 25 hermanos allí del retiro, y cuando yo me bajé del carro, mi mamá miró el carrito, cuando me miró, se vino a mí y yo la abracé, hermano. La abracé así, pero con una vehemencia, la abracé fuertemente, y por primera vez a mis 25 años le di un beso en la mejilla y le dije: mamá, perdóname por todas esas veces de estos años que te he quedado mal. Perdóname porque yo sé que no he hecho las cosas como debía hacerlas como hijo. Yo sé que no he sido lo que debo ser como su hijo. No la he colocado en el lugar que usted se merece. Y hermanos, ahí en la calle, hermanos, no estamos ni siquiera adentro, nos abrazamos juntos. Besé a mi abuela en su mejilla. Pero tuvieron que pasar 25 años para yo entender que había una viga que me estaba pudriendo el corazón. ¿Está entendiendo, iglesia? Estas cosas son cruciales para que Dios te use, para que Dios restaure tu hogar y tu familia. Después de ahí, nunca más mi vida y el ministerio fue el mismo. Empecé a ver la gloria de Dios. Hay veces que usted va a sentir: pastor, usted me pegó duro hoy, aunque no lo dije con nombre, apellido ni número de cédula, pero parece que el pastor hoy le dijeron o la agarró conmigo. No soy yo. Es que Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere restaurarnos. Bendito Dios. Pero yo lo amo. Lo que tengo es sinceridad. No puedo ser un pastor que los venga a engañar a ustedes aquí. No me siento así. Dice que la hipocresía es el primer gran tabú de la iglesia. Es porque somos tan atroces como iglesia. Debemos aprender que las relaciones piadosas comienzan desde adentro de nosotros. Dice el verso 5 una vez más: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mire, cuando la persona entiende este principio, se sana su corazón, deja de señalar, entonces ya mira bien. ¿Y a qué conclusión llega la persona? El cristiano. ¿A qué conclusión llega el líder? ¿A qué conclusión llega la hermana? ¿A qué? Somos piadosos, hermano. Déjelo ahí, hermano. Dios le va a restaurar. Hermana, sí, Dios la va a restaurar en su tiempo. Nos volvemos piadosos porque entendemos a los demás. ¿Está conmigo? Comprender a los demás es un principio divino. Eso se llama piedad. Pero no seamos más despiadados, hermano. Les voy a dar algunos últimos versículos de esta piedad. Verso 6, para que vayamos a los versículos que le quiero dar. Bueno, dice el 6, dice que no demos lo santo a los perros, ni echemos vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que lo pisoteen y se vuelvan y nos despedacen. Bueno, Cristo quiso decir aquí, escuche, no le estoy dando esto a los que no quieren agarrarlo, a los que no quieren aprender. Eso es lo que Cristo quiso decir. Entonces dice: no le des lo bueno a los inmundos, a la gente que no quiere agarrarla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que brindemos esta piedad a los que la necesitan, hermanos. Ahora vaya conmigo, quiero que veamos aquí 5 cosas importantes. Primero, conozcamos, diga conmigo, conocer. Conozcamos que el Señor Jesús nos enseña a ser muy cuidadosos en cómo hablamos a otros. Mateo 5:21, vamos a ver qué nos dice Mateo 5:21. Que el Señor Jesús nos manda a ser muy cuidadosos desde adentro, hermanos. Cuando uno es piadoso, empieza a ver las cosas desde adentro. ¿Qué dice? Mateo 5, versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. El Señor nos manda con este principio que conozcamos. Oíste que fue dicho, o sea, el Señor nos muestra a través de la palabra.
que tengamos relaciones piadosas. ¿Cómo la iglesia se vuelve culpable de un asunto de juicio? Cuando cuando usted y yo conocemos que no debemos señalar, estamos señalando. Entonces somos conocedores del pecado y nos volvemos aliados del pecado. ¿Por qué? Porque conociéndolo, lo estamos practicando. Repito lo que dije, conociendo de que no fuimos llamados a usar el dedo índice, a señalar a otros, y si lo hacemos, entramos en transgresión de pecado. Conozcamos esto. Es el primer principio. Conozcamos, aprendamos, hermanos. Amén. Lo segundo, practiquemos la reconciliación. Eso es maravilloso. Comprendamos que los conflictos causan mucho daño cuando se dejan sin resolver. Es un conflicto terrible y causa mucho daño cuando no lo tratamos. Esto de la falta de perdón o la falta de relación y piedad. La falta de piedad se nos vuelve un conflicto, pero practiquemos la reconciliación. Mateo 5:24. Vamos a ver qué dice. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Qué interesante, ¿verdad? ¿A dónde el Señor nos lleva con estas relaciones bonitas de piedad? Que nos reconciliemos primero. Pero si su corazón le sigue latiendo, entonces vaya y pida perdón. La reconciliación es un principio mesiánico para restaurar nuestra salud espiritual. Reconciliémonos con nosotros mismos. Sigamos. ¿Comprendió esto, hermano? Ok, entonces el tercero es comprensión. Comprenda que Dios perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces debemos comprender e incorporar el perdón de los demás a nuestras oraciones. Incorporemos el perdón de los demás a nuestra oración diaria. O sea, cuando hemos perdonado a alguien, oramos por esa persona diariamente, la bendecimos, y más si está cerca. Tratamos de hacer el bien, de no verle más sus errores. Incorporemos el perdón en nuestras oraciones diarias como ese ejercicio y disciplina cotidiana que nos ejercita para ser más fuertes espiritualmente. ¿Entendió esto? Nos ejercitamos en la oración, perdonando a aquella persona, brindándole, incorporando esa comprensión en él o en ella. Y eso nos hace más fuertes. Cuando usted se levanta de orar, hermana, usted se va a ver unos músculos bárbaros. Va a decir, wow, parece que levanté pesas, parece que hice tremendos ejercicios. Estoy hablando en la vida espiritual, porque usted se vuelve más fuerte que nunca, por cuanto incorporó a su corazón este principio de el perdón y lo incorporó bajo la oración. Amén, iglesia. Mateo 6:14, veamos lo que dice, porque lo que hablo me encanta que lo veamos a través de la escritura para que entendamos un poco más, que no solo sea semántica de palabras. ¿Qué dice Mateo 6:14? El apóstol Mateo, maravilloso. Él escribe este libro aproximadamente el año 50 después de Cristo. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, ¿quién? Vuestro Padre Celestial. Aleluya. Hermana y hermanos, si nosotros aprendimos este principio, también el Señor nos va a perdonar. Escuche, entonces, ¿qué sucede cuando es lo contrario? Cuando usted no perdona, ni Dios le perdona a usted. ¿Cómo, pastor? Si usted no perdona, ni Dios le perdona. Entonces, tanta gente religiosa en pecado dentro de la iglesia. Y no digo pecados de muerte, les repito esto, por favor. Hay tanta gente en pleitos, hay tanta gente en discordias, hay tanta gente señalando, hay tanta gente injuriando, hay tanta gente a la defensiva. Sí, no, por mí lo dijo. No, que el pastor solo a mí me tira. Entonces, estamos terminando este principio, pero dice que esta comprensión, Mateo 6:14, que si perdonamos, también seremos perdonados. Quiere decir que si no perdonamos, tampoco el Señor nos perdona. Entonces continuaremos, como dicen, patinando, problema tras problema, y usted ve que cristiano no crece, cristiana no crece. ¿Por qué? Porque no aprendió este principio. Por eso, practiquemos. Diego mío, practicar. Necesitamos practicar relaciones piadosas de acuerdo al origen divino. Jesús es ese origen divino. Vámonos con el antepenúltimo. Debemos corregir esa parte. Es la otra que quiero enseñarles. Corregir. Corrección. Corrija sus faltas, hermana.
y resuelva sus propios problemas antes de intentar corregir las faltas de otro. Corrijamos nuestras faltas antes de intentar corregir las faltas del otro. Jesús señaló esto porque era necesario. Ahora, él sabía que había un ladrón allí, él sabía que había otro mentiroso allí, él sabía que había otro carácter flojo allí, y así sucesivamente. Él sabía que habían dos que les gustaba meter discordias. Señor, se pusieron ahí, hasta la mamá la metieron en ese lío, que cuando venga tu reino nosotros estemos uno a la derecha y el otro a la izquierda, y se armó un lío, hermano, porque hay gente así. Pero Jesús en todo eso practicó estos principios que le estoy diciendo. Al resolver nuestras propias situaciones, ayudaremos e intentaremos corregir las faltas en los demás. Y por último, dejemos cualquier cosa, dejemos cualquier actitud, cualquier dedo señalador y examinémonos a nosotros mismos. Debemos dejar la vida pasada, el viejo hombre, la vieja mujer, que si le decían una, respondía con dos, que si le tiraban una piedrita, devolvía una turunca. Necesitamos un cambio en nuestras vidas. Relaciones piadosas. Jesús nos manda a ser piadosos. Amén, hermanos. ¿Cuántos gozaron? Denle un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. A su nombre. Amén. Gracias, Señor.